Franz Kafka, escritor checo de origen judío, desarrolló su carrera literaria en alemán. Gran parte de su obra, que consta de 3 novelas incompletas y 3 volúmenes de cuentos, aforismos, cartas, diarios y borradores, permanecería inédita hasta después de su muerte, a los 41 años, debido a la tuberculosis. Destacan en ella novelas como El proceso y El castillo, y su largo relato La metamorfosis, junto a otros cuentos más breves y magníficos. Su particular universo literario, pleno de situaciones angustiosas, dará origen al adjetivo kafkiano, que describe situaciones sociales grotescas o surrealistas. La escritura de Franz Kafka, síntesis de absurdo, ironía y lucidez, es una de las cumbres de la literatura alemana y marcará todo el proceso posterior de la literatura universal del siglo XX. ¿Qué tal, amigas y amigos? Si en el siglo XX Edgar Allan Poe, maestro universal del relato, transformó en pesadilla el sueño de la literatura heredado de Nathaniel Hawthorne, el siglo XX será aún más desventurado. A este triste privilegio debemos que los infiernos ideados por Franz Kafka sean aún mucho más complejos y más íntimos que los de Poe. La obra de Kafka expresa como ninguna otra las ansiedades y la alienación del hombre contemporáneo. Los 41 años de su vida incluyen acontecimientos conocidos y decisivos para la humanidad: el comienzo del nuevo siglo XX, la Gran Guerra, el zarismo, la Revolución Rusa, que al principio fue una generosa esperanza, su derrumbamiento, el Tratado de Versalles, que engendraría la Segunda Guerra Mundial. También incluye algunas aventuras barrocas de la literatura, como el expresionismo alemán y las proezas verbales de James Joyce. Incluyen asimismo los hechos íntimos de Kafka, registrados en la biografía de su amigo y albacial literario Max Brod: la desavenencia con el padre, la soledad, los estudios jurídicos, su doctorado en Derecho, los horarios en una oficina de una compañía de seguros, sus numerosos manuscritos, la tuberculosis que le lleva a pasar buena parte de sus días en diversos sanatorios. El destino de Kafka fue transmutar las circunstancias y las agonías de su vida en fábulas y parábolas, redactando terribles pesadillas en un estilo claro y limpio. No en vano era lector de las Escrituras y devoto de Flaubert, de Goethe y de Swift. Yo soy la literatura,
anotó Kafka en sus diarios. Esta afirmación enigmática y radical evidencia la compleja relación entre la vida y la obra de uno de los más grandes autores del siglo pasado, a la cabeza de la profunda renovación que experimentó la novela europea en sus primeras décadas y en la que también han de ubicarse otros grandes maestros, como el francés Marcel Proust, el irlandés James Joyce y el estadounidense William Faulkner. Kafka, como señaló Nabokov, es un autor que hay que leer con la médula espinal. Para el autor praguense de obras como El Castillo o La Metamorfosis, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Kafka era judío, pero la palabra judío no figura en su obra. Esta es intemporal y tal vez eterna. Bienvenidos a Maldita Literatura. En esta casa, en el centro de Praga, pero en una zona modesta, próxima a lo que luego fue la judería, en esta casa nació Franz Kafka en julio de 1883. De la casa solo se conserva el portal, porque un incendio destruyó el resto del edificio. A los 2 años, los padres de Kafka se trasladaron a la Plaza Wenceslao y por lo tanto el niño fue tan pequeño aquí que ni siquiera recuerda nada de la casa. Su padre, Hermann, era de la Bohemia meridional, vino pocos años antes del nacimiento de Kafka, se había trasladado aquí a Praga para ganarse la vida, se casó con Julia, que era la hija de un importante cervecero, lo cual le dio un apoyo económico. Él había venido, el padre, como un simple vendedor ambulante, pero era una persona emprendedora y con el dinero de la mujer pusieron un pequeño comercio que fue prosperando, un comercio de complementos, bastones, paraguas, etcétera, que fue prosperando hasta convertirse en un importante almacén. Multitud de estudiosos han intentado e intentan encontrar el sentido a la obra de Kafka, interpretándolo en función de distintas escuelas de crítica literaria. Algunos, teniendo en cuenta su breve militancia en apoyo a una organización anarquista checa, hablan de la posible influencia de ideologías políticas, antiburocráticas y antiestatales. Otros, de una religiosidad mística o de una reivindicación de su minoría judía, mientras existen también quienes, siendo Kafka el menos psicológico de los escritores, se fijan, sin embargo, en el contenido psicológico de sus obras. Pero entre todas estas interpretaciones de su obra, la más constante es la realizada a la luz de su propia biografía. En este caso, se presentan acontecimientos o situaciones de los que es protagonista Kafka el hombre, a los que Kafka, el escritor, ha proporcionado carácter de realidad literaria. Las relaciones del hombre Kafka con su familia, su actitud frente a su trabajo, la insatisfacción que le invade, la incapacidad y la necesidad de una vida matrimonial, el desgarramiento profundo de una existencia sin satisfacciones, los miedos y temores ante la propia vida y sus componentes, el rechazo a la soledad al tiempo que su exigencia, la inseguridad vital, el temor al contacto sexual y al poder procede a de donde proceda, etc., son componentes de la obra de Kafka, el escritor, que encuentran de este modo un cierto paralelismo en la vida de Kafka, el hombre. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en el barrio judío de Praga, ciudad que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Sus padres, acomodados comerciantes, pertenecientes a la minoría judía de lengua alemana, tenían poco apego a las tradiciones religiosas. Franz, aparte de la celebración del Bar Mitzvah, al cumplir los 13 años, apenas acudía 4 veces al año a la sinagoga acompañando a su padre, que desde el inicio marcaría la pauta de su educación. Kafka recibió su nombre de pila en honor al emperador Francisco José I y era el mayor de 6 hermanos, 3 niños y 3 niñas. Sus 2 hermanos, Georg y Heinrich, fallecieron a los 15 y 6 meses de edad respectivamente, antes de que Franz cumpliera los 7 años. Sus hermanas, aunque él no llegaría a verlo, tras la ocupación nazi de Checoslovaquia, serán víctimas del Holocausto. La menor, y con la que se sentía más próximo, Ottilie, murió en las cámaras de gas el mismo día en el que fue trasladada al campo de exterminio de Auschwitz.
al igual que otras 1.318 personas que acababan de llegar. Las relaciones con sus hermanos constituyeron una experiencia singular en la formación del carácter de Franz Kafka, especialmente en lo que respecta a sus hermanos, por cuya muerte se sintió culpable al relacionarla con sus celos y deseo de que desapareciese. Durante los últimos años de su adolescencia, Kafka se haría miembro de la Escuela Libre, institución anticlerical. Leía ávidamente a Nietzsche, Darwin y Hankel. Sentía interés por la historia del arte y un verdadero entusiasmo por el ideal de solidaridad socialista y por el ateísmo, sobresaliendo en sus notas de la media de sus compañeros. Hacia los 14 años realizará sus primeros intentos como escritor y aunque destruyó los textos, llegó a percibir la diferencia entre sus trabajos y los de sus compañeros de clase. Comienza a estudiar química en la Universidad de Praga, pero solamente durante 2 semanas. A continuación probará con historia del arte y filología alemana, pero finalmente, hostigado por su padre, figura tiránica que empeñará la obra del hijo, se inclina por estudiar Derecho, obteniendo el 18 de junio de 1906 su doctorado en leyes. Los años universitarios le dejarán tiempo para cultivar sus aficiones filosóficas y literarias, leyendo a numerosos autores y trabando una íntima amistad que perdurará toda su vida con el futuro escritor y crítico literario Max Brod, quien en todo momento le animará a seguir escribiendo y a publicar sus textos. Brod, compañero de aula en la Facultad de Derecho, será testigo del desencanto de Kafka respecto a su ideario socialista, que tanto le había fascinado desde los 16 años, y de su progresivo ensimismamiento en un rico y tortuoso mundo interior. La personalidad energética y activa de Max Brod, totalmente opuesta a la del temeroso e introvertido Franz Kafka, mitigará su soledad y su tendencia al aislamiento. Prometido en varias ocasiones, Kafka no llegará a casarse y vivirá con su familia la mayor parte de su vida. Entre 1909 y 1912 realiza varios viajes a Italia, Francia y Weimar. En 1911, a raíz de conocer a un actor de teatro yiddish, Kafka comenzará a interesarse por la mística y la religión judías, que acabarán ejerciendo sobre él una notable influencia y favorecerán su acercamiento al sionismo. Kafka nació en Praga, una de las grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro, donde la lengua alemana era usada solo por pequeñas minorías, entre ellas la de los componentes y comerciantes judíos, como era el caso de la familia de Kafka. Su padre, que había obtenido una cómoda posición con un matrimonio ventajoso, ostentaba un apellido que su abuelo había traducido del alemán al checo. Kafka es el checo Kafka, con V, y el alemán doble, grajo, pájaro cuya negrura será propia de la indumentaria de no pocos personajes kafkianos. El padre, figura dominante, impregnó la obra de su hijo y, según el propio Franz, agobió su existencia, convirtiéndose esta relación en un tema de trascendental importancia. La tuberculosis le obligaría a Kafka a pasar largas temporadas en diversos sanatorios y en uno de ellos se enamoró de la joven checa Julie Worisek, pero la oposición del padre de Kafka imposibilitó este matrimonio. De este episodio del conflicto paterno-filial que lo originó, según declaró el propio Kafka, procedía toda su obra, pero muy particularmente 2 documentos: el relato El juicio, publicado en 1913, y la famosa Carta al padre, no enviada y escrita en 1919. El juicio es un extraño cuento que acaba con el suicidio de un joven incapaz de entenderse con su violento y extravagante progenitor. En cuanto a la célebre Carta al padre, en ella Franz expresa sus sentimientos de inferioridad y rechazo paternos. Aunque el padre nunca tuvo noticia de este texto, inédito en vida del autor, Kafka se lo hizo conocer a sus amigos y ellos sabían de su existencia. Se trata y no de una autobiografía, dada la posición que adopta Kafka como narrador y de algunos recursos estilísticos que aquí emplea. En esta obra escribe el abogado, del mismo modo que en las Confesiones de San Agustín escribe el profesor de retórica. El exterminio de las hermanas de Kafka, un capítulo oscuro en la historia. Franz Kafka
es uno de los escritores más influyentes y enigmáticos de la literatura universal. Sus obras, cargadas de simbolismo y angustia, reflejan su compleja relación con su padre, su identidad judía y su condición de extranjero en una Europa convulsionada por las guerras y los totalitarismos. Pero Kafka no fue el único miembro de su familia que sufrió las consecuencias de la historia. Sus 3 hermanas menores, Gabriele, Valerie y Ottilie, fueron víctimas del Holocausto nazi, el genocidio que acabó con la vida de más de 6 millones de judíos entre 1939 y 1945. Las hermanas de Kafka nacieron en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en una familia de comerciantes judíos de habla alemana. Kafka era el hijo mayor y el único varón, y tenía una relación cercana con Ottilie, la menor de las hermanas, a quien le escribió varias cartas. Kafka murió en 1924 por tuberculosis, sin haber publicado la mayoría de sus obras, que fueron editadas y difundidas por su amigo Max Brod. Kafka nunca llegó a saber el destino de sus hermanas, que vivieron los horrores del nazismo. Gabriele y Valerie se casaron con judíos checos y tuvieron hijos. Ottilie se casó con un judío húngaro y no tuvo descendencia. Las 3 hermanas fueron deportadas a campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Gabriele y Valerie fueron enviadas al gueto de Lodz, en Polonia, en 1942, donde vivieron en condiciones infrahumanas, rodeadas de hambre, enfermedades y violencia. Luego fueron trasladadas al campo de exterminio de Chelmno, donde fueron asesinadas en cámaras de gas. Ottilie fue enviada al campo de concentración de Theresienstadt, en la actual República Checa, en 1943, donde trabajó como enfermera y ayudó a otros prisioneros. Luego fue trasladada al campo de Auschwitz, en Polonia, donde murió en 1944. Las hermanas de Kafka fueron algunas de las miles de víctimas del Holocausto que tenían algún vínculo con la cultura y la literatura. Su trágica historia nos recuerda la crueldad y la barbarie de la que es capaz el ser humano, pero también la resistencia y la esperanza de quienes sufrieron el horror. Walter Benjamin nos explica toda la obra de Franz Kafka como metáfora de la desafortunada relación con su padre en la siguiente cita. El padre es aquel que castiga. La culpa lo atrae como a los funcionarios del tribunal. Muchos signos inducen a pensar que el mundo de los funcionarios y el de los padres es para Kafka el mismo. La similitud no los honra. Por su parte, Nabokov entraba profundamente en cólera con todos aquellos que decían que el bicho de la metamorfosis era muy apropiado para caracterizar el sentimiento de inutilidad frente al padre. Me interesan las chinches, no las chinchorrerías, así que rechazo esta clase de disparate, decía el autor de Lolita. En cualquier caso, la figura del padre es también uno de los tópicos que Kafka comparte con el expresionismo, tal como describe un ensayista y profesor de literatura alemana. La lucha contra la autoridad del padre se convirtió en tema fijo de la literatura revolucionaria y se vio consagrada gracias a la interpretación que Freud hizo del conflicto de Edipo. Numerosos jóvenes lo vivieron hasta llegar al suicidio. Entre los escritores de los más afectados fue seguramente Franz Kafka, cuya carta al padre, que nunca llegó a enviar, constituye el más importante documento humano de esta polémica. Un encuentro significativo de Kafka con Sigmund Freud fue la lectura de la interpretación de los sueños, una obra que los artistas del momento calificaban de estética anticlásica y que interesaba a las vanguardias en aquello que podríamos llamar el encuentro del sentido en el sinsentido, al exponer la existencia del inconsciente como premisa básica. Una anécdota nos cuenta que en una ocasión Kafka fue a buscar a su amigo Max Brod y se encontró al padre de este durmiendo en el salón. Aterrado ante la mera idea de haber podido turbar el sagrado reposo de un hombre, Kafka, escurriéndose de puntillas, susurró: «Por favor, considéreme un sueño». Convaleciente de una gripe española que fue generalizada en Europa en torno al año 16-17, Kafka se vino aquí, a esta pensión de Stud en Schlesien, donde se aficionó y pasó el año 18, volvió el año 19 y prácticamente estuvo volviendo hasta el año 23, el año de su muerte.
Aquí conoció a uno de sus amores que estuvo a punto, como otros, de acabar en matrimonio. En esta pensión escribió Kafka uno de sus textos fundamentales, La carta al padre. Es una requisitoria feroz, no sabemos hasta qué punto justificada, contra su padre, que era un hombre pragmático, vital, enérgico, que no tenía, por supuesto, problemas sexuales, que había logrado tener un matrimonio feliz, o por lo menos un matrimonio, sin más, cosa que Kafka envidiaba por encima de todas las demás, y Kafka le culpaba de sus frustraciones, de sus limitaciones, de sus complejos y sobre todo de haber sido incapaz de fundar una familia y de tener un matrimonio como el de su padre. Carta al padre, de Franz Kafka. Querido padre, no hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestarte. En parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque la explicación de dicho miedo interviene en demasiados pormenores para poder exponerlos con mediana consistencia. Y si con esta carta intento contestar a tu pregunta por escrito, lo haré sin duda de un modo muy incompleto porque, aun escribiendo, el miedo y sus consecuencias me atenazan al pensar en ti. Y porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. A ti la cosa siempre se te ha antojado muy sencilla, al menos por la forma en que has hablado de ella delante de mí y sin discriminación delante de otras muchas personas. La veías más o menos así. Durante toda tu vida has trabajado duro, lo has sacrificado todo por tus hijos, especialmente por mí. En consecuencia, yo he vivido con todas las comodidades. He tenido plena libertad para estudiar lo que quisiera. No he tenido necesidad de preocuparme por mi alimento, o sea, de preocuparme por nada. A cambio no has exigido gratitud, conoces la gratitud de los hijos, pero sí al menos algún acercamiento, alguna muestra de simpatía. Kafka no llegó a casarse y vivió con su familia la mayor parte de su vida, pero mantuvo una difícil relación repetidamente abandonada y retomada con Felix Bauer, una joven alemana prima del cuñado de su amigo Max Brut, a la que conoció en casa de este y pretendió entre 1912 y 1917. Aunque Kafka le propuso matrimonio en 2 ocasiones, el compromiso se rompió otras tantas veces. La falta de reacción por parte de ella ante su obra La Metamorfosis le produjo un profundo abatimiento a Kafka, que junto a los primeros síntomas de la tuberculosis que acabaría con su vida y le obligaría a frecuente periodo de convalecencia, hicieron que Kafka rompiera definitivamente su compromiso. Entre 1920 y 1922 mantuvo una apasionada correspondencia con la escritora y periodista Milena Jesenská, traductora de algunos de sus cuentos al checo, que se transformó en una relación profunda. Franz y Milena tendrían 2 breves encuentros personales, de 4 días el primero y de 1 el segundo. Pero ni Kafka ni la propia Milena, ya casada, tendrán el ánimo suficiente para romper este matrimonio y comenzarán a distanciarse. Testimonio de estas 2 relaciones serán las cartas a Felice y las cartas a Milena. Posteriormente, Kafka se establece en una casa de campo adquirida por su hermana Ottilie, con quien tenía mucho en común, y en ella escribirá su novela El castillo. A la muerte de Kafka, Milena redactará una nota fúnebre para un diario de Praga en la que nos dice: tímido, retraído, suave y amable, visionario, demasiado sabio para vivir, demasiado débil para luchar, de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo. Además de las citadas cartas, sus diarios serán de gran importancia para la interpretación de la persona y de la obra de Kafka. En cuanto a la biografía sobre nuestro autor, además de la del mismo Max Brod, su amigo y albacea, y de la realizada por el editor alemán Klaus Beckenbach, Rainer Stack es autor de una obra monumental aclamada como la biografía definitiva de Kafka y a cuya escritura dedicó más de una década. En ella combina con destreza la rigurosa investigación biográfica e histórica con la profunda comprensión de la vida y la obra del escritor praguense, ofreciéndonos una recreación vívida y literaria en todos sus detalles del mundo de este autor imprescindible.
Kafka fue un lector casi compulsivo de biografías y memorias. Quería encontrar en ellas el secreto para ser feliz. Stach ha dedicado 18 años a escribir la vida de Kafka y en ella rompe todos los estereotipos de un autor que poco tiene que ver con el personaje solitario que ha trascendido. Se interesó por los gramófonos, los coches y por los primeros aviones. Iba mucho al cine. Mucha gente piensa que era muy anticuado en sus ideas, pero no es cierto. Estuvo prometido en 2 ocasiones, pero se mantuvo soltero, fiel a su pasión, la literatura. Escribió infinidad de relatos, pero el autor de La Metamorfosis se sentía un escritor fracasado, porque solo terminó 3 novelas. Kafka escribía de forma espontánea, no se sentaba y hacía un plan, sino que tenía una idea o imagen y luego intentaba convertirla en una historia, pero eso no siempre funcionaba. Murió a los 42 años de tuberculosis y su apellido dio paso a uno de los adjetivos más usados. Ahora, a través de más de 2.300 páginas, podemos ponernos en la piel de uno de los autores más importantes de todos los tiempos y comprender cómo Kafka llegó a crear pasajes tan kafkianos. Al parecer, la sombría imagen de Kafka como un ser permanentemente angustiado y triste que nos ha legado la posteridad es legendaria y totalmente incierta. Kafka era un ser alegre, bromista, cordial y profundamente comunicativo. Fue dueño de una vigorosa alegría de vivir y enfrentó con poderosa fuerza interior las angustias de su difícil vida familiar. A pesar de ello, en sus diarios y cartas se quejaba frecuentemente de insomnio y de dolores de cabeza. Era partidario de la dieta vegetariana y del naturismo y se dice que consumía grandes cantidades de leche sin pasteurizar, hecho que pudo ocasionar su propia enfermedad, su tuberculosis. No existe unanimidad sobre que sufriera posibles trastornos psicológicos, aunque en sus cuadernos íntimos habla de demonios, derrumbamiento, embates, desamparo, soledad, persecución, asalto a las últimas fronteras terrenales, agobiante observación de uno mismo y otras expresiones que aluden a un mundo oscuro y desconcertante a la vez que para muchos de nosotros desconocido. Sin duda, Franz Kafka fue un ser atormentado y complejo, pero también a su manera gozó de la vida con una intensidad fuera de lo común. En este sentido, los biógrafos han comentado que tenía la costumbre de leer capítulos enteros del libro en el que se encontraba trabajando a sus más íntimos amigos y que la situación llegaba a ser cómica y concluía en risas de todos. El próximo 3 de junio se cumplen 100 años de la muerte de Franz Kafka, posiblemente el escritor que con mayor genialidad retrató la angustia, la incertidumbre y el absurdo que la llegada del siglo XX produjo en la vida de los habitantes de Europa, testigos y víctimas a la vez de la transformación vertiginosa del mundo que hasta entonces conocían. De ello dan testimonio sus 3 novelas, América, El proceso y El castillo, a las que la próxima semana dedicaremos nuestro programa. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y cuídense.